La ira es una de las emociones humanas más intensas e instintivas. Surge cuando nos enfrentamos a situaciones que percibimos como injustas, irrespetuosas o contrarias a nuestros deseos. Es una señal de que algo nos molesta profundamente. Sin embargo, muchas veces la ira se malinterpreta. En lugar de verla como una reacción natural, tendemos a reprimirla o a dejarnos llevar por ella, lo que solo amplifica su impacto. En el budismo, la ira se describe como uno de los 3 venenos de la mente, junto con la ignorancia y el deseo. Nos ciega, distorsiona nuestra visión y nos impide actuar con claridad y sabiduría. Pero, ¿por qué nos dejamos llevar por esta emoción? La respuesta está en nuestra tendencia a apegarnos a ideas rígidas sobre cómo deberían ser las cosas. Cuando la realidad no coincide con nuestras expectativas, la ira surge como una forma de resistencia. Entender que la ira no es el enemigo, sino un mensajero, es el primer paso para manejarla. Nos señala las áreas de nuestra vida que necesitan atención, ya sea a nivel personal, relacional o incluso espiritual. Cuando miramos la ira con curiosidad en lugar de con juicio, comenzamos a descubrir sus verdaderas raíces. Aunque a menudo se percibe como algo negativo, la ira tiene un potencial transformador si se observa desde otra perspectiva. En lugar de reaccionar automáticamente, podemos usarla como una oportunidad para investigar nuestros pensamientos, creencias y valores. ¿Por qué me molestó tanto esto? ¿Qué estoy tratando de proteger? Estas son preguntas poderosas que nos llevan a un nivel más profundo de autocomprensión. La ira, muchas veces, es como un espejo. Refleja nuestros miedos, inseguridades y expectativas no cumplidas. Cuando nos damos el tiempo de mirarla con honestidad, podemos identificar patrones emocionales que tal vez llevamos años cargando y que influyen en nuestra manera de reaccionar ante el mundo. Este proceso, sin embargo, requiere valentía y vulnerabilidad. El autoconocimiento que nos ofrece la ira no es solo individual, sino también interpersonal. Puede revelar aspectos de nuestras relaciones que necesitan cuidado. Tal vez está mostrando la necesidad de límites más claros o de una comunicación más empática. Cuando acogemos la ira como un maestro, se convierte en una herramienta de crecimiento, no en un obstáculo. Las emociones negativas, como la ira, no surgen de la nada. Tienen raíces profundas en nuestra mente, a menudo vinculadas a experiencias pasadas, traumas o expectativas no cumplidas. Sin embargo, es importante entender que las situaciones externas no son las verdaderas causas de estas emociones. Simplemente activan algo que ya estaba dentro de nosotros. En el contexto budista, las emociones negativas nacen del apego, la aversión y la ignorancia. Cuando nos aferramos a ideas rígidas o evitamos situaciones incómodas, creamos el terreno perfecto para que emociones como la ira florezcan. Por ejemplo, cuando alguien nos critica, la ira no surge por la crítica en sí, sino por el apego a la idea de que siempre debemos ser vistos de manera positiva. Al investigar el origen de nuestras emociones, descubrimos que, en última instancia, son construcciones mentales. Esto no significa que sean irreales, sino que tienen menos poder sobre nosotros del que imaginamos. Con esta comprensión, podemos comenzar a desmantelar los patrones automáticos que nos atan a estas emociones y crear un espacio interno para la libertad y la paz. La ira es una emoción poderosa que no solo afecta nuestra mente, sino también nuestro cuerpo y las relaciones a nuestro alrededor. Cuando estamos dominados por ella, el cuerpo reacciona de inmediato. Los latidos del corazón se aceleran, la respiración se vuelve rápida y superficial, y los músculos se tensan. Estos son signos de que el cuerpo está entrando en estado de lucha o huida, una respuesta primitiva diseñada para protegernos de amenazas. En la mente, la ira actúa como una niebla, oscurece nuestra claridad, amplifica los pensamientos negativos y nos lleva a actuar impulsivamente. Muchas veces decimos o hacemos cosas de las que luego nos arrepentimos, porque la ira toma las riendas de nuestras acciones. Esto puede crear un ciclo de culpa y vergüenza que solo alimenta más emociones negativas.
En las relaciones, la ira puede crear barreras difíciles de superar. Las palabras dichas en un momento de ira pueden herir profundamente, y las acciones impulsivas pueden causar rupturas difíciles de reparar. Entender el impacto de la ira es fundamental para aprender a manejarla de manera saludable, protegiendo no solo nuestro bienestar, sino también la armonía en nuestras relaciones. La ira rara vez es un evento aislado. A menudo se alimenta de un ciclo continuo de pensamientos repetitivos y autodestructivos. Cuando algo nos molesta, nuestra mente tiende a revivir la situación una y otra vez, amplificando la sensación de injusticia u ofensa. Estos pensamientos suelen convertirse en un eco que refuerza la emoción inicial. Por ejemplo, imagina que alguien te corta el paso mientras conduces. El evento en sí duró solo unos segundos, pero la ira puede persistir durante horas, o incluso todo el día, porque continúas recordando la situación y añadiendo narrativas como «esa persona no respeta a nadie» o «la gente así nunca cambia». Este proceso crea un círculo vicioso en el que la ira se autoalimenta. La buena noticia es que podemos interrumpir este ciclo. El primer paso es reconocer los pensamientos que están alimentando la ira y cuestionarlos. ¿Son realmente ciertos? ¿Continuar pensando en esto traerá algún beneficio? Al desarrollar esta práctica de autorreflexión, comenzamos a liberar nuestra mente del dominio de la ira. Cuando estamos enfadados, es común actuar de manera impulsiva, como si estuviéramos en piloto automático. Esto sucede porque la ira activa el sistema límbico del cerebro, responsable de las respuestas emocionales, mientras debilita la actividad en la corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable del pensamiento lógico y el autocontrol. En momentos de irritación, a menudo sentimos una necesidad casi irresistible de actuar o reaccionar de inmediato. Esto puede manifestarse en gritos, discusiones o acciones irreflexivas. Aunque estas reacciones pueden parecer naturales, generalmente intensifican el conflicto y aumentan el sufrimiento, tanto para nosotros como para los demás. El secreto para evitar estas reacciones impulsivas está en crear una pausa, respirar profundamente, contar hasta 10 o, incluso alejarse físicamente de la situación. Puede dar al cerebro el tiempo necesario para recuperar el equilibrio. Con la práctica, aprendemos a responder en lugar de reaccionar, actuando de manera más consciente y alineada con nuestros valores. El budismo ofrece enseñanzas profundas sobre cómo manejar la ira y otras emociones que perturban la mente. En la filosofía budista, la ira no se considera algo que deba combatirse o reprimirse, sino algo que debe comprenderse. Se la ve como una energía que surge del apego y la aversión, dos fuerzas que gobiernan nuestras reacciones emocionales. Una práctica central enseñada por Buda es la de cultivar la atención plena o mindfulness, al observar la ira en el momento en que surge, sin identificarnos con ella. Podemos crear un espacio entre la emoción y nuestra reacción. Ese espacio es donde reside la libertad. En lugar de dejarnos llevar, podemos elegir cómo actuar. Además, el budismo fomenta la práctica de la compasión, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Cuando entendemos que la ira a menudo nace del sufrimiento, somos más capaces de mirarla con amabilidad y empatía. De este modo, la ira deja de ser una carga y se transforma en un camino hacia el crecimiento espiritual. Transformar la ira en comprensión y empatía puede parecer un desafío, pero es una de las prácticas más liberadoras que podemos desarrollar. Para hacerlo, es necesario cambiar nuestra perspectiva. En lugar de ver la ira como un enemigo, podemos considerarla un mensaje. Nos está diciendo algo sobre nuestras necesidades, nuestros límites o incluso sobre los demás. Un ejercicio poderoso es intentar ver la situación desde la perspectiva de la otra persona. ¿Qué pudo haber llevado a esa persona a actuar de esa manera? ¿Podría ser que también esté lidiando con dolores o dificultades? Esta práctica no justifica comportamientos perjudiciales, pero nos ayuda a humanizar al otro y a reducir nuestra propia reactividad emocional. La empatía también comienza dentro de nosotros. Cuando reconocemos nuestras propias emociones con aceptación, sin juicio,
creamos un ambiente interno más tranquilo. Esta aceptación es el primer paso para redirigir la energía de la ira hacia acciones constructivas, como diálogos abiertos, resolución de problemas o incluso el perdón. El silencio puede ser una de las herramientas más poderosas para manejar la ira y los conflictos. A menudo sentimos la necesidad de responder de inmediato en momentos de tensión, pero eso puede alimentar aún más las llamas de la discordia. El silencio, en cambio, ofrece una pausa necesaria para reflexionar y observar nuestros propios sentimientos. En el budismo, el silencio se considera una práctica de autocontrol y sabiduría. No se trata de evitar el conflicto o ignorar los problemas, sino de elegir la respuesta más sabia y compasiva. Cuando nos permitimos este momento de silencio, damos espacio para que la mente se calme y para que nuestras palabras sean más intencionales. Además, el silencio ante el conflicto puede desarmar a la otra persona. No es un acto de pasividad, sino de presencia consciente. En lugar de reaccionar, transmites un mensaje de calma y respeto, creando un entorno más propicio para el entendimiento mutuo. Al final, el silencio es un puente que nos conecta con nosotros mismos y con los demás, incluso en medio de la tormenta. Cuando la ira nos domina, puede parecer imposible encontrar calma, pero existen técnicas simples y efectivas que pueden ayudar a disipar la tensión rápidamente. Una de las más accesibles es la respiración consciente. Respirar profundamente, de manera lenta e intencional, ayuda a regular el sistema nervioso, disminuyendo los latidos del corazón y devolviendo la mente al momento presente. Otra técnica poderosa es contar. Contar hasta 10 o incluso hasta 100 crea una pausa necesaria entre el estímulo y la reacción, permitiendo que la intensidad de la emoción disminuya antes de actuar. Durante este tiempo, podemos incluso preguntarnos, ¿cómo quiero manejar esta situación de una manera que no me arrepienta? Después, además, el simple acto de cambiar de entorno puede hacer maravillas. Alejarse de la situación que provocó la ira, dar un paseo o incluso lavarse la cara con agua fría puede interrumpir el ciclo de pensamientos negativos y aportar una perspectiva más equilibrada. La clave está en crear un momento de autocuidado antes de actuar, asegurándonos de que las emociones no tomen el control. La meditación es una práctica milenaria que ofrece un remedio eficaz contra la ira. Al centrarnos en la respiración, entrenamos la mente para estar presente, en lugar de quedar atrapada en pensamientos repetitivos que alimentan la emoción. Este simple acto de observar la respiración nos ayuda a desconectarnos de la narrativa interna que intensifica la ira. Una técnica específica, llamada meditación de amor y bondad, Metta Bhavana, es particularmente útil. En ella, cultivamos sentimientos de bondad y compasión, comenzando por nosotros mismos, y gradualmente, extendiéndolos a los demás, incluyendo a quienes nos han hecho enojar. Repetir mentalmente frases como «que yo esté en paz» y «que tú estés en paz» puede suavizar la dureza de la ira y abrir espacio para el perdón. La práctica regular de la meditación no solo reduce la ira en el momento en que surge, sino que también disminuye su frecuencia e intensidad con el tiempo. Con el tiempo, aprendemos a responder a las situaciones de manera más tranquila, ya que la meditación nos brinda la claridad necesaria para actuar con sabiduría. Nuestros pensamientos tienen un impacto directo en nuestras emociones. Muchas veces, no es el evento en sí lo que nos enoja, sino la interpretación que le damos. Imagina, por ejemplo, que alguien te interrumpe durante una reunión. Si piensas, esa persona no me respeta, es probable que sientas ira. Pero, si interpretas la situación como, quizá estaba demasiado emocionado para esperar, la emoción será diferente. Este proceso se explica en el budismo como la forma en que creamos nuestra realidad mental. Alimentar pensamientos negativos o de juicio genera un ciclo emocional que refuerza la ira. Por el contrario, cultivar pensamientos de comprensión y compasión nos libera de estas reacciones automáticas. Un ejercicio práctico es cuestionar los pensamientos que surgen en momentos de ira. Pregúntate, ¿esto es realmente cierto?
podría ver esta situación desde otra perspectiva. Al hacerlo, no solo reduces la intensidad de la emoción, sino que también comienzas a reprogramar tu mente para responder de manera más positiva y equilibrada. Gran parte de nuestra ira surge del apego a ideas, expectativas o creencias rígidas sobre cómo deberían ser las cosas. Cuando la realidad no coincide con estas expectativas, sentimos frustración y, a menudo, ira. El desapego, una de las enseñanzas centrales del budismo, es la clave para liberar nuestra mente de estas trampas emocionales. Practicar el desapego no significa ser indiferente o apático, sino aceptar la impermanencia y la naturaleza cambiante de las cosas. Al darnos cuenta de que nada está completamente bajo nuestro control, comenzamos a reducir las expectativas que alimentan nuestra irritación. Por ejemplo, en lugar de aferrarnos a la idea de que todos deben actuar de manera justa todo el tiempo, podemos aceptar que las personas tienen limitaciones y que los errores son parte de la experiencia humana. El desapego nos ayuda a lidiar con la ira de manera más ligera, porque nos permite soltar el peso de las exigencias que ponemos sobre los demás y sobre nosotros mismos. Con el tiempo, esta práctica se convierte en una forma de libertad emocional, donde las circunstancias externas tienen cada vez menos poder sobre nuestro estado interior. Cuando estamos enojados con alguien, es fácil verlo como un adversario. Sin embargo, el budismo nos invita a cambiar esta perspectiva, cultivando la compasión incluso en medio del conflicto. Ver al otro como un ser humano con sus propios dolores, miedos y desafíos puede disolver rápidamente la rigidez de la ira. Piensa en una situación en la que alguien te trató con rudeza. Aunque la reacción inicial suele ser el resentimiento, preguntarte, ¿qué podría estar pasando con esta persona para actuar así? Abre espacio para la empatía. Tal vez esté atravesando un momento difícil o cargue con heridas emocionales que desconocemos. Reconocer esto debilita la ira y deja espacio para la comprensión. La compasión también comienza dentro de nosotros. Cuando reconocemos nuestras propias emociones con aceptación, sin juicio, creamos un ambiente interno más tranquilo. Esta aceptación es el primer paso para transformar la energía de la ira en acciones constructivas, mejorando nuestras relaciones y promoviendo nuestro bienestar. Hay una historia conocida en el budismo sobre un monje que, después de años de meditación y práctica, parecía nunca más enojarse. Curiosos, sus discípulos le preguntaron cómo había alcanzado tal estado. Él respondió, «He aprendido a aceptar todo lo que surge como parte del camino. Nada es personal. Todo es una oportunidad para crecer». Un día, un visitante irrespetuoso intentó provocar al monje insultándolo continuamente. El monje permaneció tranquilo, respondiendo con serenidad a cada palabra. Cuando el visitante finalmente le preguntó por qué no reaccionaba, el monje dijo, «Si alguien te ofrece un regalo y tú no lo aceptas, ¿a quién pertenece el regalo? De la misma manera, no acepto el regalo de tu ira». Esta historia nos enseña que la ira solo tiene poder sobre nosotros si elegimos alimentarla. Al practicar la aceptación y no tomar las acciones de los demás de manera personal, encontramos una paz que no puede ser perturbada por las circunstancias externas. Es un recordatorio de que la verdadera fortaleza reside en nuestra capacidad de elegir cómo reaccionar. La ira, cuando se comprende y canaliza adecuadamente, puede transformarse en una poderosa fuerza de cambio. En lugar de reprimirla o dejar que nos controle, podemos usarla como una fuente de motivación para actuar de manera constructiva. Esto requiere un equilibrio delicado. Acoger la energía de la ira sin dejarnos consumir por ella. Por ejemplo, muchos movimientos sociales y cambios positivos comenzaron con personas indignadas por injusticias. En lugar de reaccionar impulsivamente, transformaron la ira en una acción consciente, luchando por causas que beneficiaron a muchos. De la misma manera, en nuestra vida personal, podemos usar la ira como una señal de que algo necesita cambiar, ya sea estableciendo límites, teniendo conversaciones necesarias o tomando acciones que hemos estado postergando.
Transformar la ira en una fuerza constructiva requiere reflexión e intención. Antes de actuar, pregúntate, ¿qué puedo hacer para resolver esta situación de manera productiva? ¿Cómo puedo usar esta energía para crear algo positivo? Al redirigir la emoción, no solo disolvemos su intensidad, sino que también generamos un impacto positivo en nuestra vida y en nuestro entorno. Gran parte de nuestra ira proviene del intento de controlar lo que está fuera de nuestro alcance. Queremos que las personas actúen de cierta manera, que los eventos sigan nuestros planes o que la vida sea predecible. Cuando esto no sucede, sentimos frustración. El budismo nos enseña a aceptar la impermanencia y la imprevisibilidad como partes naturales de la existencia. Aceptar lo que no podemos controlar no es resignación, sino una actitud de sabiduría. Significa entender que luchar contra la realidad solo genera sufrimiento innecesario. Por ejemplo, si alguien actúa de manera grosera, puedes elegir no interiorizarlo. No tenemos control sobre cómo actúan los demás, pero tenemos control total sobre cómo reaccionamos. Esta práctica de aceptación no es instantánea. Es un hábito que se desarrolla con el tiempo. Cuando sientas resistencia interna, pregúntate, ¿puedo cambiar esta situación ahora? Si no, ¿por qué debería desperdiciar mi paz en esto? Este cambio de perspectiva reduce la ira y abre espacio para la serenidad. La ira en sí misma no es el verdadero problema. Es solo una emoción natural, como cualquier otra. Lo que realmente causa sufrimiento es nuestra relación con ella. Cuando la rechazamos, se acumula dentro de nosotros, convirtiéndose en una carga que llevamos durante años. Cuando nos entregamos a ella, nos volvemos prisioneros de sus consecuencias. El budismo nos enseña que es posible cambiar esta relación mediante la observación y la aceptación. En lugar de juzgar la ira como algo malo, podemos verla como una ola que viene y va, sin necesidad de identificarnos con ella. Es solo una experiencia transitoria, no una definición de quiénes somos. Al crear un espacio de conciencia entre la emoción y nuestra reacción, cambiamos la dinámica. La ira deja de controlarnos y se convierte en algo que podemos observar, comprender e incluso transformar. Este cambio nos permite vivir con mayor equilibrio, enfrentando los desafíos con sabiduría y compasión. Cuando surge la ira, nuestra visión tiende a volverse estrecha, enfocándose solo en lo que nos molesta. En esos momentos, dar un paso atrás, tanto metafórica como literalmente, es una forma poderosa de recuperar la perspectiva. Esta práctica nos permite ver la situación de manera más amplia, reduciendo la intensidad de la emoción y ayudándonos a reaccionar con más sabiduría. Imagina una discusión acalorada. En lugar de seguir reaccionando en el calor del momento, detente por un instante y reflexiona. ¿Cómo encaja esto en el conjunto de mi vida? ¿Realmente esta situación merece tanta de mi energía? A menudo, nos damos cuenta de que lo que parecía tan importante en el momento no tiene tanta relevancia en un contexto más amplio. Esta práctica de crear distancia emocional nos da la oportunidad de responder en lugar de reaccionar. Cuando somos capaces de observar la situación con más claridad, las soluciones se vuelven más visibles y las relaciones menos desgastadas. La perspectiva es un recordatorio de que la paz interior es más valiosa que cualquier victoria en un conflicto. El mindfulness o atención plena es una práctica que nos invita a vivir en el momento presente, observando nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos. Esta habilidad es especialmente útil al lidiar con la ira, ya que nos permite reconocer la emoción mientras surge, antes de que nos domine. Al practicar mindfulness, podemos notar los primeros signos de la ira, como el aumento del ritmo cardíaco o los pensamientos repetitivos, y usar ese momento para crear una pausa. En lugar de reaccionar de inmediato, podemos simplemente observar la emoción como una nube que pasa por el cielo, sin intentar retenerla o alejarla. Una técnica simple es concentrarse en la respiración. Cuando sientas que la ira está emergiendo, cierra los ojos por un momento y sigue tu respiración. Siente el aire entrando y saliendo. Esta práctica no solo reduce la intensidad de la emoción,
sino que también nos ayuda a darnos cuenta de que la ira es solo una parte de la experiencia, y no algo que deba definirnos. El resentimiento es como un peso que llevamos en los hombros, drenando nuestra energía y oscureciendo nuestra mente. Cuando alimentamos la ira durante mucho tiempo, ésta se transforma en rencor, creando una barrera entre nosotros y los demás. El perdón, en este contexto, es un acto de liberación, no solo para quienes nos han herido, sino especialmente para nosotros mismos. Perdonar no significa justificar o olvidar lo que ocurrió, sino soltar el control que el dolor ejerce sobre nuestra vida. Es un acto de compasión hacia nosotros mismos, que permite que la herida cicatrice. Pregúntate, ¿quiero seguir cargando con este dolor? ¿O estoy listo para dejarlo ir y encontrar la paz? El perdón es un proceso y no siempre ocurre de forma inmediata. Comienza con la intención de soltar el resentimiento y crece a medida que practicamos la aceptación y la empatía. Al final, el perdón es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos, un paso esencial para vivir libres de cargas emocionales innecesarias. Un paso fundamental para manejar la ira es identificar los detonantes que la despiertan. Todos tenemos situaciones, palabras o comportamientos específicos que provocan emociones intensas. Estos detonantes son únicos para cada persona, y reconocerlos es esencial para evitar que la ira nos domine. La práctica de la autorreflexión es una herramienta poderosa para identificar estos detonantes. Pregúntate, ¿qué situaciones suelen enfurecerme? ¿Hay un patrón en mis reacciones? A menudo, los detonantes están vinculados a experiencias pasadas o expectativas no cumplidas. Cuando nos hacemos conscientes de ellos, podemos prepararnos mejor para responder de manera más consciente y equilibrada. Además, al identificar los detonantes, podemos comunicar mejor nuestras necesidades a las personas que nos rodean, establecer límites claros y expresar nuestras emociones de forma saludable reduce las posibilidades de conflictos innecesarios. Prevenir la ira comienza con la conciencia de que tenemos el poder de cambiar nuestra relación con las situaciones que nos afectan. La gratitud es un antídoto natural contra la ira. Cuando nos enfocamos en lo que no está funcionando, la ira tiende a crecer. Sin embargo, cuando dirigimos nuestra atención a las cosas buenas en nuestras vidas, la perspectiva cambia y la emoción negativa pierde fuerza. La práctica de la gratitud nos ayuda a redirigir la mente, alejándola del ciclo de pensamientos negativos. Una manera simple de cultivar la gratitud es llevar un diario. Siempre que sientas ira, detente un momento y escribe 3 cosas por las que estés agradecido ese día. Pueden ser cosas pequeñas, como el sabor del café por la mañana, o cosas más grandes, como el apoyo de un amigo. Este ejercicio ayuda a equilibrar las emociones y a reducir la intensidad de la ira. La gratitud no elimina los problemas, pero nos da la fuerza para enfrentarlos con mayor serenidad. Al practicarla regularmente, entrenamos la mente para enfocarse en lo positivo, creando una base emocional más estable. Con el tiempo, la gratitud se convierte en un hábito que transforma la manera en que vemos el mundo y enfrentamos los desafíos. Toda emoción, incluida la ira, lleva consigo una lección. En lugar de huir de ella o reprimirla, podemos preguntarnos, ¿qué quiere enseñarme esta situación? A menudo, la ira señala necesidades no atendidas, límites que no se han respetado, o valores que son importantes para nosotros. Por ejemplo, sentir ira durante una discusión puede indicar que necesitamos mejorar nuestra comunicación o establecer límites más claros. De igual manera, la ira frente a una injusticia puede ser un llamado a actuar de manera más proactiva en lo que creemos. Ver la ira como un maestro la transforma de enemiga en aliada en nuestro camino de crecimiento personal. Reflexionar sobre los momentos en los que sentimos ira nos ayuda a comprender más profundamente quiénes somos y qué valoramos. Esta práctica de autoconocimiento no solo disuelve la ira, sino que también nos hace más conscientes y preparados para enfrentar situaciones similares en el futuro. La verdadera libertad emocional no significa no sentir nunca ira, tristeza o frustración.
En cambio, es la capacidad de experimentar estas emociones sin ser controlados por ellas. Es vivir con plena conciencia, donde las emociones surgen y se desvanecen como olas, sin arrastrarnos con ellas. El budismo enseña que la libertad emocional proviene de la práctica continua del mindfulness, la compasión y el desapego. Cuando aprendemos a observar nuestras emociones sin juzgarlas, nos damos la oportunidad de elegir cómo reaccionar. Esa elección es nuestra fuerza, nuestra capacidad de actuar en armonía con nuestros valores, en lugar de ser guiados por reacciones automáticas. Vivir libres de las cadenas emocionales no significa ausencia de desafíos, sino la capacidad de navegarlos con serenidad. Cada vez que elegimos la calma en lugar del caos, la comprensión en lugar del juicio, cultivamos esta libertad. Es un proceso continuo, pero cada paso en este camino nos acerca a una vida más plena, equilibrada y auténtica.